Candidato 2021. Hola, gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Tu Candidato 2021. Este programa que era un programa electoral, de campaña política, que hoy podría llamarse Tu Presidente 2021, pero todavía no tenemos presidente. Así que se sigue llamando Tu Candidato 2021 hasta que el Jurado Nacional de Elecciones llegue al final, digamos, de su proceso de evaluación, que no sabemos exactamente cuál va a ser, digamos, el desenlace por el momento, hasta el momento. Tenemos con nosotros a una persona muy especial, además de estar muy de cerca del tema de la vida académica, que es profesor universitario, digamos, un especialista, viene en políticas públicas, digamos, analizado la economía, el desarrollo, y queríamos conversar con él justamente para preguntarle cuál es, en primer lugar, bueno, su opinión con respecto a este proceso tan angustiante, tan preocupante que vamos llevando en este momento, y también cuál es su opinión con respecto a este proceso y su impacto en la economía, en el desarrollo, en la situación del mercado, ¿no? Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Sí, ciertamente un proceso electoral que empaña el desarrollo de la economía peruana, esta notable incertidumbre política que nunca he vivido en mi vida, nos lleva pues a que la economía peruana que ha mostrado resultados favorables, lógicamente se sienta tocada desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del PBI, desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista del tipo de cambio, desde el punto de vista de la inversión. La incertidumbre política genera afectación de manera directa al desenvolvimiento de la economía peruana, ¿no? Y este periodo tan largo de incertidumbre, pues la afectación va a ser realmente mayor. Ahora, esto se está graficando en algunos números. ¿Usted cree que ya se ha paralizado un poco la inversión? Uno a veces escucha, bueno, obviamente el tipo de cambio es un reflejo de que el mercado está muy inestable. También la subida de algunos precios de la canasta básica. Pero en términos, por ejemplo, del sector turismo, gastronómico, algunos sectores económicos, ¿cómo va el comportamiento de estos sectores? ¿Cree que ya hay una especie de, no vamos a llamarlo parálisis, digamos, pero sí como retroceso, temor, postergación de la inversión? Yo sí creo que ya se empiezan a mostrar algunos resultados en algunos indicadores. En relación al Producto Bruto Interno, el Banco Central suponía un nivel, ¿no?, de 10%, alrededor del 10%, cuando el año pasado fue menos 11.1%. La encuesta, ¿no?, que se hace macroeconómica, que tengo la suerte de participar en el Banco Central, habla de un resultado de alrededor de un 8%. En lo que se refiere a la inflación, que usualmente camina alrededor de un 2%, caminaría probablemente en un nivel de un 3% originado por el tema del tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio de productos importados, evidentemente varios productos locales se sienten afectados, como es el caso del pollo. Si sube el precio del maíz, lógicamente sube el precio del pollo. Si sube el precio del trigo que es importado, sube el precio de los fideos y de los panes. Si sube el precio del tipo de cambio, sube el precio de la gasolina. Entonces allí tienes, ¿no?, algunos productos básicos que determinarían que la inflación sea alrededor de un 3%. La inestabilidad política ha generado que el tipo de cambio que oscilaba en 3.6, 3.65, esté en alrededor de un 4 soles, ¿no?, por dólar, ¿no?, ocasionado fundamentalmente por incertidumbre política. Si es que uno de los candidatos hubiera dicho con la debida anticipación de quiénes iban a ser su ministro de Economía, su probable presidente del Banco Central, eso hubiera aquietado los ánimos.
se hablan de dos personas, el señor Franque, el señor Dancourt, para el caso del señor Castillo, pero el dueño del partido dice que los invitados son invitados y los invitados no son los que han participado en la campaña electoral. Por lo tanto, tampoco se sabe si estos dos economistas no pudieran formar parte del Ministerio de Economía y del Banco Central de Reserva. En relación a la inversión, evidentemente no se paraliza, porque el sector empresarial entra en lo que se denomina situación de cautela, ¿no? Y las familias no toman la decisión de no gastar tanto, no consumir tanto, guardar todo lo que se pueda. Entonces determina que la economía no se paralice, se congele, se enfríe en una situación de incertidumbre política. Ahora, ya pensando, digamos, en el proceso electoral, yo le voy a pedir un poco una opinión política, porque efectivamente creo que estamos en una situación en la que todos podemos tener una opinión al respecto. Hay voces que hablan de fraude, han habido incluso algunos estudios que me señalan irregularidades en el proceso, otros estudios más bien las aminoran, ¿no? Digamos, les quitan importancia, pero hay un debate ahí en redes entre varios economistas, entre Ipsos, Pablo Lavado y Hugo Ñopo, y todos hablando de si hay fraude, no hay fraude. Más allá de eso, ¿cuál es su postura con respecto a lo que debería hacer el Jurado Nacional de Elecciones desde hoy en adelante, en estos días que vienen? A mí me parece que luego de la renuncia del señor Arce con una carta verdaderamente durísima, ¿no? En donde dice que el jurado no tiene ninguna intención de ver un proceso limpio, a mí me da la impresión de que el camino es el camino de una auditoría, lógicamente una auditoría internacional que determine, ¿no?, si el proceso electoral ha sido totalmente limpio. Después de esa auditoría, yo creería que cualquiera de los dos candidatos no se va a sentir un ganador legítimo, pero entiendo que esa decisión le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Y no sé si el Ejecutivo estará en la circunstancia de solicitar esa auditoría, pero en las circunstancias actuales, sin ser un analista político, porque no soy un analista político, sino un analista económico, y teniendo a la mitad de la población en una vertiente y la otra mitad en otra vertiente, yo creo que lo mejor sería dejarle, ¿no?, a los auditores que determinen, ¿no?, con un análisis profundo, como se hizo en Bolivia en su momento, aunque determine quién es el verdadero ganador. De acuerdo. Ahora, pensando en lo que podría ocurrir si es que Castillo gana, sus voceros han seguido hablando, incluso congresistas electos han seguido mencionando la posibilidad de una asamblea constituyente. Ya no les interesa mucho la forma, si es por el Congreso, no es por el Congreso, pero ellos se proponen entre ceja y ceja el objetivo de una asamblea constituyente. ¿Qué efectos podría tener el convocar una asamblea constituyente, sea la vía legal o no legal que se escoja, en la economía, en la estabilidad económica del país? Yo creo que es entrar en un periodo de incertidumbre económico mayor. Yo creo que la economía peruana, con la Constitución de 1993 ha caminado. Hay un buen documento, ¿no?, que se ha hecho por dos economistas, en donde dicen que se ha crecido en todas las variables económicas. Probablemente existan algunos puntos que mejorar, ¿no?, en el contexto económico constitucional, pero no es para mí, no es como para proceder a cambiar toda la Constitución. Cambiando toda la Constitución no vamos a arreglar los problemas del país. Y también allí vuelvo a ser un analista político y no un analista económico. Desde el punto de vista económico, no, los resultados han demostrado que la pobreza se ha reducido, que el PBI ha crecido. El tipo de cambio del Perú analizado en los últimos 10 años es el más bajo de América Latina,
¿no? El nivel de inversión extranjera ha sido elevada, entonces yo creo que los resultados han sido favorables. Tal vez debería de haber algunos cambios en el tema ¿no?, de las empresas monopólicas, pero no es para cambiar la Constitución, ¿no?, en un porcentaje elevado en el contexto económico. De acuerdo. Una última pregunta en cuanto al Congreso. Hoy día el Congreso de la República, y seguramente usted, doctor, está al tanto, ha tenido igual un desempeño muy, muy complicado, muy, creo yo, precario con respecto a la institucionalidad económica, al modelo económico. Ha intentado pasar muchas leyes que afectan al mercado. ¿Cómo debería comportarse el siguiente Congreso? Ahí, le doy solamente un dato. Este Congreso, que tiene un año y algunos meses, ha presentado un 60% más de proyectos de ley, fíjese usted, que el anterior Congreso en el mismo tiempo, o sea, en los mismos 13, 14 meses. Han sido más de 7.000 proyectos de ley los que ha presentado este Congreso último que se ha elegido y que no tiene más de un año y 2 meses. ¿Qué esperar del siguiente Congreso en términos económicos? ¿Algo que legislar, algo que eliminar, algo que corregir? ¿Qué reformas esperaríamos del Congreso con respecto a temas económicos, claro? A mí me parece que el actual Congreso ha actuado en los temas económicos, no estoy hablando de temas políticos porque, repito, no soy un analista político, sino económico. En los temas económicos ha actuado de manera muy rauda, en casi todos los casos de manera populista, ¿no? Sus análisis no han sido profundos. Puede ser que haya ultra superado al anterior Congreso, pero sus análisis no han sido profundos. Hay temas que creo que tienen que estudiarse con profundidad, como es el tema previsional, ¿no? El tema, todos los países desarrollados del mundo siempre tienen un tema previsional. Probablemente no guste el desenvolvimiento de las AFP, pero es una alternativa para que los ancianos puedan tener una pensión justa. Es un tema que tiene que analizarse con profundidad y no puede analizarse de manera rápida e intentar hacer cambios en menos de un año. Yo creo que cualquier variación que debería de hacer el Congreso debería de estar de acuerdo y de acorde con el Ejecutivo y también con los especialistas, ¿no? Los especialistas deberían de tener un espacio, ¿no?, en el Congreso para decirle a los congresistas sobre qué tema tratar. Pues yo entiendo que los señores congresistas y sus asesores no son especialistas en muchos temas económicos. Y yo creo que ha habido en el tema pensional propuestas del Ministerio de Economía, propuestas del Banco Central, propuestas del Banco Interamericano de Desarrollo, propuestas del Banco Mundial y ninguna se han tomado en consideración. Han presentado la propuesta que ellos han querido y la verdad es que con pena digo que casi todas las propuestas en el ámbito económico han estado en el mundo del populismo y no desde un análisis técnico profundo. Excelente. Bueno, nada, muchas gracias, doctor Zúñiga, por su participación. La verdad que ha sido muy, muy claro en su explicación con respecto a la situación y al proceso que vivimos. Y creo que la conclusión más importante es que gane quien gane, digamos, hay que mantenerlo construido, hay que mantener lo bueno del modelo económico que hemos tenido. Y definitivamente hay que estar mucho más vigilantes y pendientes del proceder de los políticos y congresistas con respecto a las políticas y normas económicas que tenemos hoy en día, que de por sí ya son complicadas, ¿no? La formalidad es muy cara para los peruanos, la burocracia es muy, digamos, es mucha, hay mucha burocracia para los empresarios, para los emprendedores, y quien caiga en el sillón presidencial va a tener que afrontar estos problemas porque sin inversión no hay desarrollo, ¿no? Sus últimas palabras para terminar con la conversación. Bueno, José, muchas gracias por la invitación. Es cierto que quien gane el proceso electoral tiene 50% del país en su contra,
pero tiene que trabajar para el 100% de los peruanos. Hay que buscar la concordancia, ¿no? No hay que hacer algo que afecte, ¿no?, a una buena proporción de los peruanos, porque ahí en ese momento es el presidente del 100% de todos los peruanos. Yo tengo la esperanza de que la economía peruana siga creciendo. En los últimos años era un milagro, el milagro de América Latina, era un ejemplo y de pronto nos convertimos en que no somos un ejemplo y hay que variarla constitucionalmente. Yo creo que variaciones parciales, de acuerdo, pero la variación completa de la parte económica de la Constitución no tiene sentido cuando en el análisis de todos los indicadores, todos han crecido. Excelente, muchas gracias, doctor Zúñiga. Y gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a todos por estar con nosotros en este programa, Tu Candidato 2021. Vamos a ver qué nos deparan los siguientes días con respecto al proceso electoral. Y creo que académicos, especialistas como el doctor Zúñiga, nosotros desde nuestro espacio en la Asociación de Contribuyentes y también en este programa radial, tenemos que estar vigilantes de lo que hagan nuestros políticos con la economía del país, porque eso depende de la tranquilidad de muchos hogares, el bienestar de muchas familias. Gracias por estar con nosotros en Tu Candidato 2021 y nos vemos la próxima semana. En RCR hemos presentado Tu Candidato 2021. Segunda vuelta.